a encargar de proveerles, porque la tribu de Leví era la que se encargaba del cuidado del templo y de todas las ceremonias y todo lo pertinente al templo en adoración a Dios. A ustedes cada tribu les va a dar una aportación, los diezmos, para que ustedes vivan y ustedes lleven a cabo toda su función. Por eso los de Leví no tenían territorio, pero de ellos se formaba el sumo sacerdote. Cuando llega Roma y él toma el control, y Roma dice: ya no me importa que sea de un descendiente de alguna familia en general, yo decido quién va a ser el sumo sacerdote. Normalmente vendían el puesto, que esas cosas no suceden, pero vendía el puesto, y quien podía comprarlo pues normalmente lo tenía. Así nombraban al sumo sacerdote. Y lo principal entonces es que ya dejó de ser, no del todo, o sea, continuaban cumpliendo su programa espiritual, pero obviamente se enfocaban más en el área comercial y en el área político. El sumo sacerdote controlaba el comercio del templo. Ahora entendemos, cuando Jesús llega y les voltea las mesas, los enojó más. Con todo menos con el negocio. El negocio no se toca, y se enojan porque atenta contra sus ingresos. Los judíos reconocen a Anás como sumo sacerdote, pero en el verdadero, ahí va, dame revueltilla la cosa. Anás es el sumo sacerdote más antiguo. Cuando los romanos llegan, lo destituyen por ciertas cosas que había hecho mal Anás y nombran a un nuevo sacerdote. El nuevo sacerdote es Caifás, que casualmente es yerno de Anás, ¿no? Bueno, Anás acumuló tanto poder, tanta conexión con Roma, que imagínense, 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes. ¿Cómo se llama cuando el familiar nepotismo? ¿Quién dijo nepotismo? No, 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes, y hasta el yerno Caifás es el sumo sacerdote del momento. Debería estar nada más Caifás, pero hasta Lucas dice: el sumo sacerdote Anás ya no era en funciones, era vitalicio, por así decirlo. Y Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 36 después de Cristo, pero tuvo tanta riqueza que era el que controlaba era el verdadero poder detrás del trono. Caifás era sumo sacerdote cuando condenaron a Jesús. Juan 18:13. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Pedro sabe que está delante de las personas que sentenciaron a Jesús a muerte. Entonces Pedro sabe: si algo sale de control, mi vida está en peligro. Pero eso no lo intimidó, sino con valentía, con firmeza, declara la verdad. Nadie le puede mover de su fe, nadie le puede quitar lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado. Vio a Jesús resucitado, y lo que están experimentando a través de la sanidad del paralítico es por medio del poder del Espíritu Santo. Bueno, estos líderes son los que están enfrente de Pedro y Juan en este momento. De Juan y de Alejandro, los que se mencionan en ese verso, no se sabe nada más, solamente se mencionan ahí. Verso 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? El concilio, el Sanedrín, se reunían en forma de semicírculo, y en el centro ponían al acusado. Y esta es la primera de 4 veces que los discípulos serán llevados a comparecer ante el concilio. Por el verso 9 que leeremos, tal parece que el sano también lo guardaron también durante la noche, y tal parece que él también está ahí, y él apenas sanó y ya está ahí, no sabe ni por qué, me imagino, pero yo quería irme a celebrar, pero pues aquí me tienen. Cuando preguntan con qué poder, fíjense Lucas cómo investigó: ¿en nombre de quién han hecho qué? Esto. Es un milagro, pero ni siquiera lo quieren reconocer. Hasta después se ven obligados a reconocerlo. ¿En qué poder, en nombre de quién hicieron esto? Ni siquiera
lo van a reconocer como tal. Están tan enojados. La pregunta, entonces nos damos cuenta, la pregunta, ¿querrán saber la verdad? Si no quieren saber la verdad, ¿qué pretenden? Quizá quieren encontrar algún error en el discurso, algo que no quede claro para entonces acusarlos. Lo que están preguntando es, ¿quién les dio permiso de hacer esto? O van a insinuar como lo hicieron con el Señor Jesús cuando dijeron que su sanidad lo hacía por poderes mágicos. Lucas 11:15 dice, eran de estos líderes refiriéndose a Jesús, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar con tal de seguir negando lo evidente? Entonces, cuando dicen, ¿con qué poder hicieron esto? Realmente no quieren saber la verdad. Realmente no quieren conocer y aceptar la verdad. Están buscando de qué manera pueden presionarlos para que digan algo de tal manera que después los puedan acusar y meterlos a la cárcel, pero sin darse cuenta. Al hacer esa pregunta, dan pie para que los discípulos hablen del nombre que ellos quieren que ya no se mencione, ¿no? Sin darse cuenta. No pueden entender cómo una persona que murió tiene tanto poder para hacer milagros. Y precisamente ese es el argumento de Pedro, porque no está muerto. Precisamente eso es lo que Pedro ha estado diciendo. Es verdad, bueno, sí, murió en la cruz. Ustedes lo llevaron a crucificar. Ustedes dieron la orden. Ustedes presionaron a Roma para que lo crucificaran. Pilato no lo quería crucificar, pero por ustedes, es verdad, estuvo en la cruz y murió, pero resucitó. Por eso su nombre tiene poder para hacer milagros. Verso 8 y 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? O sea, Lucas afirma que Pedro es lleno del Espíritu Santo, quien lo capacita para responder con sabiduría, con elocuencia, con facilidad. Porque Pedro sospecha, ellos no quieren la verdad. Ellos van a buscar algún motivo, algún argumento para obligarme a que deje de predicar. Y este Pedro, que hace 9 semanas negó a Jesús, ahora confronta a las autoridades más altas de la nación. Estamos siendo testigos del cambio o del empoderamiento que el Espíritu Santo hace en una persona. Él es quien está actuando en ellos así, tal y como Jesús se los prometió. Lucas 12, 11 y 12. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. La promesa del Señor Jesús la vemos ejecutándose, la vemos en acción en este primer momento, y nosotros podemos tener la misma seguridad. Pero antes de que el Espíritu Santo pueda usarnos, debemos meter la información. Si no leo las Biblias, y es que leo y no se me queda nada, eso creemos. Pero cuando sea necesario, el Espíritu Santo va a traer a memoria eso que leímos y que dijimos, pues no entendí. Pero el Espíritu Santo lo va a traer a memoria, porque lo único que hace Pedro es mencionar a los profetas, mencionar lo que el Señor Jesús hizo. Y no es que no era estudiado Pedro. Era un hombre, era un pescador, era un hombre de pueblo. Y Pedro está a punto de decirles que al ver este milagro, al menos deben preguntarse qué significa todo esto. Pero no lo van a hacer.
porque en realidad ellos desprecian a Jesús. En lugar de estar cuestionando, deberían estar celebrando, deberían estar alabando a Dios, porque un enfermo fue sanado, estaba en el templo y ahora ha vuelto a vivir prácticamente. Pero no quieren alegrarse. Verso 10. Y empieza Pedro ya como calentando motores, entrando en calor. Pues déjenme, ese pues lo agrego yo, pues déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Hasta se pone la piel de gallina, ¿no? Me querían intimidar. Están las personas más elocuentes, las más poderosas. Pues me preguntan y ustedes no quieren saber la verdad, pero yo se las diré de todos modos. Por el poderoso nombre de Jesucristo, el hombre a quien, ahí me imagino estirando su mano y señalando a Anás, a Caifás, a Alejandro, y señalándoles y diciendo: ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo aprobó. Y Pedro habla como si estuviera dando un testimonio judicial ante toda la nación, porque se refiere, seguramente había personas curiosas alrededor escuchando lo que estaba sucediendo. Pedro no se intimida, aunque sean los más poderosos, y responde directamente. Y por lo que dijo antes, además, ¿qué tipo de persona ve como algo malo la sanidad de un paralítico? ¿Por qué preguntan eso? Ahora que les estoy diciendo la verdad, ahora, ¿qué van a hacer con ese Jesús a quien crucificaron, pero quien Dios validó y levantó de los muertos? Porque ese Jesús, en su nombre se hizo este poder, se hizo este milagro. No fue brujería, no se invocó a ninguna otra deidad ni nada más. Solamente en el nombre y por el poder y por la gracia de Jesucristo. Y toda la gloria, todo el honor inmediatamente se la están atribuyendo a Jesús. Y así, el que pasó la noche durmiendo en el piso, ahora está en la silla de los acusados, se vuelve el acusador de parte de Dios de quienes lo acusan. Verso 11. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: ya recordó el hecho histórico de hace 2 meses, ya les recordó lo que pasó y que ellos fueron testigos y que ellos fueron partícipes, y ahora va a las escrituras. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ese es un salmo que hacía referencia al Mesías. La piedra que se ponía en el centro del arco, la piedra principal, algunos dicen piedra angular o piedra principal. Cuando hacían un arco, la piedra que va en el centro y que hacía como que apretaran las otras piedras en la cimbra, esa era la última piedra que se ponía y era la que sostenía el arco. O podría referirse a la piedra de la cimentación que delineaba el edificio entero en la arquitectura antigua. Si esa piedra, ya sea del arco o de la cimentación, se colocaba mal, ya sabemos que podía pasar, ¿no es cierto? Pues el arco se cae o el edificio no se puede sostener. No se podía hacer una buena construcción. Jesús es esa piedra principal. Y ustedes quieren construir a la nación de Israel en lo espiritual, pero sin la piedra principal, porque la han rechazado. Por más que trabajen, entonces no van a prosperar. Y dice la palabra: si Jehová no edifica la casa, podrás tener muchas habilidades, conocimientos, capacidades, pero si Jehová no edifica, en vano trabajan. Y ustedes, que son los líderes religiosos, que son los líderes de la nación, que quieren construir a la nación como una potencia, pero desecharon la piedra, el elemento principal, y al rechazarlo están rechazando o están impidiendo que se cumplan las promesas de Dios. Jesús mismo citó ese salmo cuando estuvo ante el concilio. Salmo 118, 22 es el salmo que citó Pedro y que citó Jesús.
la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesús lo dijo en Lucas 20:17. Jesús los miró a estos mismos hombres. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Lo dijeron el salmo profético, el Señor Jesús lo repite y el Señor Jesús les pregunta a qué se refiere, y Pedro ahora conecta. Pedro dice: eso que dijo el salmo, eso que dijo Jesús, se ha cumplido. Ustedes lo rechazaron y por ese poder de esa piedra angular, este hombre puede caminar. A quien ustedes rechazaron es lo que este hombre necesitaba. A quien ustedes rechazaron es a quien la nación necesita. Dios lo envió como la piedra principal. Pero la evidencia entonces nos dice que ustedes, Concilio, Sanedrín, como constructores espirituales, son pésimos y están luchando contra Dios. Ahora, si el Señor Jesús y Pedro citan la Biblia, pues debemos saber que la palabra sigue siendo el arma más poderosa en todo combate espiritual. Por eso yo les felicito que toman los estudios de la Biblia en serio. Por eso no debemos dejar ni de usarla, ni de leerla, ni de orarla, ni de estudiarla, pues es nuestro provecho y es en nuestro interés. Y esto que estamos aprendiendo ahora, en algún momento el Espíritu Santo les va a traer en memoria y van a decir: en alguna ocasión escuché que los judíos rechazaron, pero es la piedra que yo necesito para mi vida, yo no la voy a rechazar. Verso 12, termina el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y continuó Pedro diciendo: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los líderes no solo rechazaron al único Salvador de Israel, sino que están impidiendo que el pueblo tenga acceso a la salvación. Pedro se dirige a ellos. Son los preparados, los estudiados. Fíjense, uno de los trabajos principales del concilio era identificar al Mesías cuando llegara, para decirle al pueblo: aquí está el Mesías. En lo que llegaba el Mesías, el único trabajo o uno de los trabajos de estos hombres estudiados era mostrar al pueblo el camino de la salvación, y les decían cómo hacer los ritos, cómo hacer los sacrificios de manera adecuada. Y Pedro les está diciendo: pero no están haciendo bien su trabajo, porque la salvación es por medio de la piedra que ustedes debieron identificar y la rechazaron. Y es el único camino que Dios validó, que Dios nos dio. Ahora debemos entender algo, porque fue parte del problema de los judíos del primer siglo. Nosotros ahora, y quizá alguien se lo va a preguntar, cuando dices aceptas a Jesús como Salvador, ¿Salvador de qué? ¿Cómo entendían estos judíos del primer siglo el concepto de ser salvados? Cuando ellos escuchaban que la salvación viene de Jehová, ¿qué entendían ellos? Lo entendían principalmente en tres formas. Uno era sanidad física, que era: voy a ser salvo, voy a ser sano físicamente. Eso era lo que ellos entendían. Lo otro que entendían es la nación va a prosperar. Como salvación entendían: la nación va a ser próspera. Implicación: va a ser liberada, ya no vamos a estar sujetos a ningún imperio que nos domine, la nación va a prosperar. Y tercero, como ya vamos a prosperar, vamos a poder ayudar a otras naciones, que era parte de lo que entendían, que era lo que quería hacer Dios con ellos, que las demás naciones los vieran a ellos como una nación especial. Entonces, cuando ellos entendían la salvación viene de Jehová, no entendían salvación de pecados, porque ellos creían: somos descendientes de Abraham, por default ya estamos. Y Jesús viene y les dice: pues no están. Y ahora Pedro les está explicando: no solamente incluye salvación, no solamente incluye la salvación, la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Los líderes religiosos rechazaron a Jesús y vuelven a rechazar el mensaje.
Y ahora intentan impedir que ese mensaje de redención se comparta a la población, porque les está diciendo: la salvación solamente viene de Cristo, porque en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esa salvación se obtiene solamente en Cristo. ¿Y cuál es lo interesante? Pedro se los está diciendo a ellos. Y la implicación es: esa salvación también puede ser para ustedes, quienes condenaron a Jesús. Esa es la implicación. Ustedes necesitan ser salvos. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Más adelante, 1 Timoteo 2:5, dice el apóstol Pablo: pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. La sanidad como salvación viene de Jesús. Sin esa convicción no puede haber evangelismo. Sin esa certeza no puede haber misión. Sin esa certeza no puede haber iglesia. Si Jesús no resucitó de la muerte, vana es nuestra fe. Y al mismo tiempo, Pedro les está diciendo: no son salvos porque sean descendientes de Abraham o porque crean en el profeta Moisés. No son salvos por San Juditas o San Fulano. Pedro, de forma valiente, le está diciendo: solamente hay un camino, Jesús. Y actualmente a muchos no les gusta el exclusivismo del cristianismo, pero no puede haber términos medios. Esta afirmación es necesaria estudiarla y comprenderla, porque esta afirmación o es cierta o el cristianismo es falso. Y toda la evidencia histórica nos indica que es verdad. Dios nos ha dado un solo nombre. Dios lo ordenó. Entonces, Jesús es la respuesta a la necesidad espiritual de la humanidad. No hay otro camino. Algunos dicen: ¿por qué no dos caminos? ¿Por qué no tres caminos? Pero siendo honestos, nos conocemos. Bueno, es muy probable que si Dios hubiese dicho: van a haber 10 caminos, ¿qué diría alguien? Queremos 11. Ay, el 11º era el que yo quería. Si hubiera dicho: hay 100 caminos, no, yo quiero uno más. Déjelas. No hay otro camino, pero ese camino está abierto a todos los hombres. Para terminar, estos líderes que injustamente llevaron a la cruz a Jesús, pero por ese acto pueden ellos recibir salvación. Estos hombres necesitan confiar en Jesús como su única esperanza para ser aceptados y perdonados. Pedro dice: Jesús siempre fue el plan de Dios. Isaías 8, 14, 15 son las profecías que señalaban al Mesías. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Pedro destruye la objeción a Jesús. Y Pedro, una vez más, pone en evidencia la intención de estos hombres. Lucas dice en otra ocasión: realmente actuaron por envidia de Jesús, actuaron por odio, por rencor, por miedo a perder su espacio de poder. Y no pudieron ver con claridad ni cuando Jesús estuvo, y tristemente ni en este momento que Pedro les desglosa. Está la evidencia del paralítico, está caminando, está brincando,
No lo pueden negar. Y ni así deciden creer. Pedro los desafía. La evidencia es una realidad que no podían negar. Les explica que no somos salvos por alguien que esté muerto, sino alguien que resucitó. Y de ahí la conclusión: no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y esa es la salvación profetizada. Jesús cumple todos los requisitos. Isaías 45:22. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. La profecía dice que será una salvación única, completa y total. Eso era lo que los líderes religiosos debían estar esperando. Jesús llega único, dice el Cordero de Dios, y no lo reconocen. Isaías 1:18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Todas esas profecías apuntaban a Jesús. Solo Jesús satisface. La salvación que ellos esperan es física y mejorar su condición de vida. Y Pedro le dice: no, hay algo mayor. Porque el mayor peligro es estar en una mala relación con Dios. Estos líderes son expertos en el día de la expiación o el día de Yom Kippur, una vez al año. Preparaban todo para el Cordero Pascual. Pedro lo ha experimentado él mismo. Ellos conocen los sacrificios, de qué manera debe estar el animal, cuál es la característica del animal para ser sacrificado y ser puesto en el holocausto. Pedro vio al Cordero de Dios. Y aunque el consejo siga negando a Jesús, lo que Pedro les dice les cae como piedras. En ningún otro hay salvación. Ustedes necesitan salvación, es lo que le está diciendo. Se creen salvos, ustedes necesitan salvación. Y no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo. Y Pedro confronta así a los más poderosos y les da Pedro nos da la prueba más grande de valor. Ellos serán los ricos, ellos serán los poderosos, ellos serán los adinerados, ellos serán los intelectuales, pero yo, Pedro, un pescador sencillo de Galilea, los confronta. Y más que parecer acusado, Pedro parece el acusador. Pedro parece el juez de ellos. Pedro sabe que se está juzgando la vida, que se está jugando la vida, pero no se deja intimidar por el peligro que enfrenta. En la Ilíada de Homero, cuando le dijeron a Aquiles que si iba a esa guerra iba a morir, pero que si se quedaba iba a vivir, iba a tener la larga vida, iba a tener riquezas y poder, y le dicen: si vas a la guerra vas a morir. Aquiles responde: a pesar de todo estoy decidido a ir. Pedro sabe. Y eventualmente Jesús le dijo: sígueme. A los otros hermanos le dice: ¿acaso podrán beber de la copa que yo de beber? A la verdad les digo, sí la van a beber. Todos los discípulos estuvieron dispuestos a enfrentar lo que fuera. Y Pedro habla con valor frente a los más poderosos de Israel. Pero una vez más, ¿por qué pudo hablar así? Por el poder del Espíritu Santo. Tengamos ese mismo valor al hablar de Jesús, al confesar que somos cristianos, que creemos en Jesús como Hijo de Dios y es nuestro Salvador personal. Los líderes trataron de librarse de Jesús mediante la cruz, pero ese nombre que querían evitar resurge cuando ellos preguntaron cómo sucedió este milagro. Y Pedro dice: Él sanó por el poder de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios levantó de la muerte. Y cada vez más será más frecuente, iglesia. La cultura, el gobierno, los medios, la sociedad querrá callar el nombre de Jesús.
Hay una pseudo espiritualidad, hay mucha gente pseudo espiritual. Creen todo, pero al creer en todo realmente no creen en nada. Si todo es Dios, nada es Dios. Y la sociedad y la cultura está cada vez presionando más. Noroña dijo, no, aquí en el Senado no se permite a Dios. Y por otra parte están en el Zócalo haciendo todo tipo de rituales. Están queriendo callar el nombre de Jesús. Pero donde exista un cristiano, donde esté alguien de casa de fe, el nombre de Jesús seguirá siendo proclamado, exaltado y adorado. Y veremos el milagro que Pedro vivió. Un sencillo pescador, una mujer sencilla, un joven sencillo, uno que apenas le entiendo lo que dice la Biblia, pero cuando se trate de defender la fe, Espíritu Santo, úsame oremos así y Dios nos dará palabras. Pero estemos conscientes de esto. Pedro habló con el poder del Espíritu Santo. Una parte del pueblo aceptó, reconoció, pero los que habían endurecido su corazón siguieron rechazando el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que quizá también delante de nosotros la misma palabra dada con poder llegará en terreno fértil, pero algunos se van a burlar y algunos se van a sentir ofendidos, pero nosotros habremos cumplido la gran comisión y veremos milagros, señales, prodigios, sanidades, por ser fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios.